Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy día vamos a comenzar a estudiar la unidad de la Tierra y el Sistema Solar. ¿Ya? Esta es la continuación de la materia que vimos en la clase anterior, que era acerca de los sismos. Debe estudiar la Tierra. Ahora vamos a salir un poquito del planeta Tierra y vamos a mirar qué es lo que vemos qué es lo que podemos estudiar cuando miramos al cielo. ¿Ya? Así que sin más dilación, comenzamos. ¿Cuál es la forma de la Tierra? Durante siglos los seres humanos hemos ideado teorías acerca de la forma de la Tierra. Las teorías más aceptadas por la humanidad durante siglos han sido dos. La Tierra plana, que se decía que la Tierra era un disco y había como un casquete, como un campo de fuerza, para que lo entiendan así, en donde estaban orbitando los planetas, el Sol, la Luna, etcétera, etcétera, las galaxias, las estrellas, se encontraba todo. Y la segunda teoría es la Tierra esférica, que es la que nosotros utilizamos actualmente. Hace un par de años este debate se volvió muy de moda. Había muchos youtubers diciendo que la Tierra era plana y que las conspiraciones y millones de cosas. Pero ya pasó la moda. Y como ya pasó la moda, no es necesario que indaguemos más en esto, simplemente les voy a dar la teoría. ¿Ya? La Tierra es plana, chiquillos. O sea, perdón, es plana, es redonda, esférica. Imagínense, dijo eso. La Tierra no es plana, es esférica. ¿Ya? Mucho antes de que el ser humano pudiera viajar al espacio ya conocía la respuesta. La Tierra es esférica con un achatamiento en sus polos y las observaciones de las estrellas, que se conocen como los Star Trails. La proyección del Sol, que es el experimento ay, ¿cómo se llamaba este caballero? El experimento de... no me acuerdo, no sé si era Ptolomeo. Puede ser Ptolomeo, pero no estoy seguro, puede que sea Ptolomeo. Pero un griego, el experimento de él, el tipo de constelaciones en cada hemisferio, entre otras pruebas, demuestran que esta hipótesis, sin considerar las fotografías de la humanidad, que la humanidad ha tomado tanto a la Luna como a la Tierra desde el espacio. O sea, esto está zanjado. La Tierra, chiquillos, los planetas, los cuerpos celestes son esféricos, ¿ya? Y en particular la Tierra tiene un pequeño achatamiento en sus polos, ¿ya? Así que no crean que les dicen que la Tierra es plana y que no, y que las conspiraciones. Eso es mentira, ¿ya? El estudio de las características de la Tierra se encuentra a cargo del área de la física que se llama geología, como lo vimos en la clase anterior. ¿Ya? Y la geología clasifica la Tierra, desde el punto de vista físico, en tres zonas bien diferenciadas. Son la corteza, el manto y el núcleo. ¿Ya? La corteza es una zona muy delgadita, o sea, que tiene muy poca distancia, son 70 kilómetros, que es bastante poco si lo comparamos con el radio de la Tierra, que son 6.300 kilómetros, ¿ya? Y se le llama corteza justamente para hacer la analogía del pan, por ejemplo, ¿cierto? Cuando ustedes tienen una marraqueta, la corteza del pan es muy delgadita si la comparan con la miga, ¿ya? La miga del propio pan, en este caso es lo mismo. La corteza es muy delgadita, la de la Tierra es muy delgadita comparada con el manto, que es la zona que ocupa mayor extensión de la Tierra. ¿Ya? La corteza se encuentra en estado sólido y el manto se encuentra en estado líquido, es roca fundida. Y sabemos que la corteza se encuentra flotando sobre el manto y forma unos pequeños rompecabezas que al moverse producen los sismos. Estos rompecabezas se le conocen como placas tectónicas, ¿ya? Todo esto lo estudiamos en la clase anterior. Interior al manto se encuentra el núcleo, que también se divide en dos zonas, el núcleo interno y el núcleo externo. El núcleo interno está en estado sólido debido a la alta presión que existe en el centro de la Tierra. El núcleo interno es una roca sólida. Y el núcleo externo está en estado líquido, ¿ya? Y se cree que las reacciones electromagnéticas que ocurren en el núcleo interno, debido a la rotación de la Tierra y otro tipo de cosas, es la que genera el campo electromagnético de la Tierra. Pero eso, el campo magnético de la Tierra, perdón. Pero eso lo vamos a estudiar algún día más adelante en física, ya en otros cursos. ¿Ya? Resumiendo, las partes de la Tierra son cuatro. Tres, pero cuatro, una se divide en dos. La corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. La corteza muy delgadita, es donde estamos nosotros, la superficie y 70 kilómetros de profundidad. El manto es donde está flotando toda la corteza, ¿ya? Está en estado líquido, es magma, roca fundida. Y está el núcleo interno y el núcleo externo, ¿ya? Núcleo externo en estado sólido, líquido, perdón, núcleo interno en estado líquido. Además de esto, la Tierra se puede caracterizar desde su punto de vista químico, o sea, de los elementos que lo componen, pero como no estamos en química, yo esto me lo voy a saltar, ¿ya? Y si ustedes, aquí está la composición, si a ustedes les interesa la química, aquí lo pueden leer, ¿ya? La composición de cada una de las zonas, ¿ya? De la corteza, del manto y de los núcleos, ¿sí? Esto ya lo expliqué antes. Ahora, ¿cómo está la Tierra en el espacio? Si nos vamos alejando, se fijan, nos vamos alejando un poquito más. Vemos a la Tierra inclinada. Si nosotros miráramos la Tierra, el sistema solar desde arriba, veríamos que la Tierra no gira mirando al Sol, sino que está inclinada, 23 grados. Y esto provoca varios movimientos, ¿ya?
Estos movimientos son, bueno, la traslación y la rotación, que son movimientos bastante conocidos, en cuarto básico se aprenden. La traslación es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que es lo que provoca los días, los años, ¿ya? Y las estaciones, ahí lo vamos a ver. Y la rotación, que es el movimiento de la Tierra en torno a sí misma, que es lo que provoca los días. Y que en general todos los astros del cielo se mueven, cambian de posición porque nosotros estamos girando. ¿Ya? Además de esos movimientos existen dos que son más desconocidos, que son conocidos como la precesión y la nutación. La precesión es un giro que realiza la Tierra muy lento debido a que está rotando inclinada. Como rota inclinada, hace igual que un trompo. Cuando un trompo está a punto de caerse, se han dado cuenta, no sé si lo han visto alguna vez, que gira como que cabecea. Bueno, lo mismo hace la Tierra, pero muy lento. Ya cada 25.000 años se produce, de hecho, ya este giro. Es prácticamente imperceptible para nosotros en nuestra vida. ¿Ya? Y la nutación, que es que cuando la Tierra va girando, va haciendo este giro de la precesión, no lo hace de manera uniforme, sino que se mueve un poquito, se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, como que vibra. ¿Por qué vibra? Principalmente porque estamos interactuando con la Luna, con el Sol, interactuamos con varios objetos y debido a eso nosotros estamos vibrando. ¿Ya? Entonces estos son los 4 movimientos de la Tierra en su órbita. ¿Ya? Y además de todo eso, la inclinación de la Tierra, estos 23 grados, explica las estaciones del año, ¿ya? Muchas personas piensan, si ustedes de hecho le preguntan en la calle a las personas, les van a decir que las estaciones se producen porque la Tierra se aleja o se acerca al Sol, lo cual no es falso, esa afirmación no es falsa. La Tierra se aleja o se acerca al Sol en distintos periodos del año, ¿ya? De hecho, eso está estudiado, se estudia el segundo medio, lo vamos a estudiar, que se conoce como las leyes de Kepler, ¿ya? Pero este acercamiento o alejamiento al Sol no produce las estaciones, porque esta distancia es insignificante, ¿ya? Es muy pequeña. Lo que produce las estaciones es la inclinación de la Tierra cuando orbita el Sol. Como estamos inclinados, hay veces, periodos en el año en donde la Tierra le da una cierta cara al Sol, ¿ya? Y es lo que produce es las estaciones, se los voy a explicar más adelante, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Lo que ocurre, como nosotros estamos girando alrededor de nosotros mismos, ¿cierto? Y vemos el Sol cruzar por lo que nosotros vemos es el Sol cruzar por el cielo, ¿ya? Cuando nosotros estamos en la primavera y en el otoño, nosotros lo que vemos es que cruzar el cielo de cierta manera, ¿ya? Vemos que el Sol cruza el cielo. Si nosotros estuviéramos en el Ecuador, veríamos el Sol cruzar el cielo justo sobre nuestras cabezas, ¿ya? Si nosotros estuviéramos justo en el centro de la Tierra. En cambio, si estuviéramos en el verano o en el invierno, ¿ya? Si estuviéramos en la línea del Ecuador, es decir, justo en el centro de la Tierra, veríamos el Sol inclinado hacia el norte o hacia el sur, dependiendo de la estación del año que sea, ¿ya? ¿Por qué es esto? Porque, como les digo, el Sol, lo que realmente está ocurriendo es que la Tierra está inclinada, entonces nosotros vemos el Sol cruzar de manera chueca. ¿Cómo se ve acá en Chile? Porque ya, contextualicemos, profesor, que me estoy enredando mucho, contextualízame. Ya, en Chile, si nosotros fuésemos a Punta Arenas, esto es lo que ocurre en Punta Arenas, ¿ya? Bien exagerado para que se entienda bien, ¿ya? En el verano nosotros vemos cruzar el cielo por esta zona, ¿ya? Vemos, fíjense que el cielo cruza por esta zona, cada vez más cercano a nuestra cabeza, ¿ya? Valga la redundancia, a la cima de nosotros, lo que se conoce como cenit, ¿ya? Y a medida que vamos avanzando al otoño y a la primavera, el Sol cruza alejándose hacia el norte. Si ustedes ven el Sol cruzar por el cielo, alguna vez lo han visto, si les llama la atención la astronomía, se darán cuenta que el Sol no cruza siempre por la misma línea sobre sus cabezas. El Sol está inclinado hacia el norte, de hecho. Y mientras más invierno es, más se inclina. ¿Cuál es la consecuencia de que el Sol se incline cuando pasa por el cielo? La consecuencia es que el Sol envía menos luz a la Tierra, porque como está enviando la luz de manera inclinada, envía menos luz, ¿me entienden? No es lo mismo apuntar una linterna de frente que apuntarla en un ángulo. Cuando uno la apunta en un ángulo llega menos luz, ¿ya? Por razones obvias, ¿cierto? Se dispersa un porcentaje de los rayos de luz. Pero además, el Sol está menos tiempo en el cielo, ¿ya? En el verano, que es la fecha que estamos nosotros ahora, casi a punto del verano, el Sol está mucho rato en el cielo. Si se fijan, sale muy temprano y se pone el Sol muy tarde. Por lo tanto, además de que nos llega más luz, nos llega durante más tiempo. Entonces, la Tierra se calienta, aumenta su temperatura. De la misma manera o de manera contraria, en el invierno el Sol envía menos luz y además está menos tiempo en el cielo.
amanece más tarde y el sol se pone más temprano. Por lo tanto, el sol no alcanza a calentar suficientemente la Tierra y hace frío, ¿ya? Por eso se producen las estaciones. Y en el equinoccio es una mezcla de las dos cosas, ¿se fijan? Entonces, concluyendo, ¿por qué se forman las estaciones? Porque el Sol cruza el cielo de manera distinta en las estaciones del año debido a la inclinación de la Tierra. Nosotros somos los que giramos, ¿me entienden? Pero ese giro, esa inclinación produce que el Sol, al cruzar la Tierra, apunte a distintas partes o apunte durante distintos tiempos la superficie de la Tierra, y eso hace que se eleve o se disminuya su temperatura. Obviamente no son los únicos factores, porque por ejemplo en la cordillera hay nieve. ¿Por qué en la cordillera hay nieve? Si es que es verano, por ejemplo, hay lo que se conoce como las nieves eternas. O hay zonas en el desierto, por ejemplo, que en la noche hacen menos 5 grados bajo cero. ¿Ya? O 5 grados bajo cero. Temperatura muy fría. ¿Por qué es que ocurre eso? Porque no es la única razón. ¿Me entienden? Pero si hablamos solamente del sol, de por qué se generan las estaciones, es porque la Tierra está inclinada y eso hace que el sol cruce el cielo de manera distinta durante ciertos periodos del año. Los puntos donde el sol más se acerca o más se aleja, es decir, donde estamos en el verano o en el invierno, se conocen como solsticios. El solsticio de invierno y el solsticio de verano. Y el punto en donde el sol o hace menos frío, los puntos donde la cantidad de luz que llega a cada hemisferio es la misma, se le conoce como equinoccio. ¿Y por qué se le llama equinoccio? Esto es un dato interesante, porque si estuviésemos en el Ecuador, esto vale, como les digo, solamente para el Ecuador. En el Ecuador, en los equinoccios, el día y la noche duran lo mismo, 12 horas, ¿ya? Por eso se le llama equinoccio. Equinoccio significa igual noche. Equi igual noccio, noche, ¿ya? Entonces, el día y la noche en los equinoccios duran lo mismo, ¿ya? Por eso se le llama equinoccio. Entonces, básicamente todo esto, chicos, tiene que ver con las estaciones del año. Seguimos, ya entendemos cómo se forman las estaciones del año, vamos a mirar más arriba. ¿Qué es lo primero que vemos, el primer astro que vemos cuando nos alejamos de la Tierra? Nuestra hermosa Luna, ¿ya? La Tierra posee un satélite natural llamado Luna. La Luna realiza una vuelta al planeta Tierra, traslación, cada 30 días aproximadamente. Además, el periodo de rotación de la Luna coincide con su periodo de traslación. Esto es por esto, que vemos solo una cara de la Luna. Es interesante, la Tierra gira en torno a sí misma igual que la Luna gira en torno a sí misma igual que la Tierra. Pero la Luna está sincronizada con su giro y la traslación. Apunta siempre la misma cara a la Tierra. Por eso nosotros solamente vemos una cara de la Luna, ¿ya? Esto no es extraño, esto se produce generalmente cuando cuando dos planetas rotan, cuando un satélite rota en torno a un planeta, generalmente apunta a la misma cara, ¿ya? Esto es debido a lo que se conoce como las fuerzas de marea. Física más dura, chiquillos, no nos vamos a entrar en eso ahora, ¿ya? Pero no es algo extraño, ocurre. En Júpiter ocurre, hay lunas que están sincronizadas, hay planetas sincronizados, por ejemplo, Urano y Neptuno se encuentran sincronizados de cierta manera, y así sucesivamente, muchas cosas más, ¿ya? Plutón, por ejemplo, con su luna, que es casi del porte de Plutón, ¿ya? También se encuentran sincronizados, y así, ¿ya? Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que la luna siempre da la misma cara a la Tierra. Además, la luna, al dar vuelta a la Tierra, produce sus fases, y esto dura 30 días. También es por esto que el calendario de del ser humano tiene 30 días. Es por esto que se hacen estas divisiones, ¿ya? Porque históricamente, ¿qué usábamos nosotros para medir el tiempo? El día, es decir, cuánto se demoraba el sol en dar una vuelta, y la luna, es decir, cuánto se demoraba la luna en volver a ser luna llena, o volver a ser luna nueva. ¿Ya? Si no recuerdan eso, no se preocupen, que ahora les voy a explicar. ¿Cuáles son las fases de la luna? Las fases de la luna son 4, aquí, o sea, 8 si fuéramos estrictos, pero 4. Luna llena, cuando la luna refleja totalmente la luz del sol, esta es luna llena. Creciente, cuando refleja solamente un pequeño trozo. Menguante, cuando refleja el otro trozo, ¿ya? Y nueva, cuando no refleja la luz del sol, es decir, la luz del sol le llega a la cara que no se ve de la luna, ¿ya? La luna acá está creciendo así. Parte en luna nueva, empieza a crecer, luna creciente, luna llena y después luna menguante, empieza a disminuir, ¿ya? Estas son las fases de la luna. Y se ve así, como la luna no es un astro, o sea, no es una estrella, no emite luz propia. Y como no emite luz propia, la única luz que recibimos de ella es la luz que refleja del sol. Por lo tanto, cuando la luna refleja toda la luz del sol, es llena. Cuando la luna refleja un poco de la luz del sol, es creciente o menguante. Y cuando la luna no refleja luz del sol, porque vemos la cara oscura, o la cara que no le llega la luz, se le conoce como luna nueva.
Entonces algunos de ustedes más brillantes me podrían decir, bueno, profe, ¿cómo es posible que la luna refleje el sol acá si yo veo que la luna está detrás de la Tierra? ¿Por qué la luna no se oscurece? Hay veces que sí, que se oscurece. Y de hecho eso se le conoce como eclipse. Pero lo que ocurre, chicos, es que la distancia entre la Tierra y la Luna es una caricatura. Es decir, a ustedes les han enseñado, de acuerdo, porque obviamente, o sea, no se puede dibujar de otra manera, que la Tierra y la Luna se encuentran, entre comillas, cerquita. Pero la Tierra y la Luna se encuentran muy lejos. De hecho, la distancia entre la Tierra y la Luna es aproximadamente de 384.000 kilómetros. Una cantidad de kilómetros increíble. ¿Ya? El diámetro de la Tierra es 12.500 kilómetros. O sea que caben aproximadamente unas 30 tierras entre la Tierra y la Luna, aproximadamente, para que se hagan una idea. Esa es la distancia entre la Tierra y la Luna, la distancia real, sacada de un satélite, de un satélite, ¿ya? Esa es la distancia de la Tierra y la Luna. Por lo tanto, si el Sol está aquí, le está enviando luz, da lo mismo que la Tierra esté enfrente, ¿me entienden? O sea, la luz le llega igual. ¿Cuándo no da lo mismo? Cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, ¿ya? Cuando se ponen en la misma línea, ahí sí que se tapan unas con la otra. Y ahí es cuando se producen los eclipses. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. La luna y las mareas. Se conoce desde hace bastante tiempo, y me imagino que alguno de ustedes sabrá, por cultura general, que la luna provoca las mareas. Profe, ¿y qué son las mareas? Las mareas no son las olas, ¿ya? Las olas se producen por otra cosa. Las mareas es un fenómeno físico en donde la masa de la luna atrae gravitacionalmente la masa del mar, aumentando o disminuyendo su tamaño. Se producen cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, marea alta o viva, o cuando se forma un ángulo de 90 grados, marea baja o marea muerta. El oleaje y las mareas son fenómenos distintos al oleaje marino que se produce... el oleaje y las mareas son fenómenos distintos. El oleaje marino se produce principalmente por la geometría de las costas y la fuerza del viento. Hay zonas en mares, costas, playas de Chile y del mundo, donde hay olas, donde hay muchas más olas que en otras. Por ejemplo, Pichilemu, que es una zona bastante famosa por su surf. Yo tengo familia allá, así que conozco de allá. Es una zona donde se producen grandes olas, ¿ya? Y no tiene nada que ver con la luna, eso, ¿me entienden? Esas olas se producen por la geometría del lugar, de la forma que tiene, y por el viento que le llega. La marea, chicos, es lo que se conoce como alta mar y baja mar, como que baja el mar o sube la marea, ¿ya? El mar entra a la playa o el mar se va de la playa, ¿ya? ¿No se han dado cuenta que ustedes están les ha pasado, están en la playa tirados con su toallita y de repente ¡paf! Llega una ola, ¿cierto? Y empieza a subir el mar. Eso que está ocurriendo es el fenómeno de la marea. Y eso se produce porque la luna trae al mar o lo aleja, ¿ya? Cuando la luna se alinea con el sol, obviamente no formando un eclipse, se forma la marea viva o la marea alta. Y cuando la luna se forma un ángulo de 90 grados con el sol, se forma la marea muerta o la marea baja, que es cuando el mar retrocede. Ya, como les digo, es un fenómeno distinto al oleaje. Y se produce por la luna. ¿Sí? ¿Por qué, profe, por la luna? En segundo medio lo vamos a entender. Tiene que ver con la ley de Newton y la ley de gravitación universal. ¿Ya? Pero falta todavía un año para que sufran o aprendan eso. No creo que sufran, obviamente que no. Ahora sí, ¿cómo se forman los eclipses? Hermoso eclipse que vimos el año 2019, el año pasado, y que vamos a ver este año, 2020, el cual yo espero poder ir a ver, ¿ya? Dentro de otras cosas, hay más de un tipo de eclipse, así que los voy a contar, pero cuando nosotros pensamos en eclipse, inmediatamente pensamos en el sol tapando a la luna, la luna tapando al sol, ¿ya? El eclipse es un fenómeno astronómico que consiste en la interposición de la Tierra o la Luna en la trayectoria de los rayos de la luz provenientes del Sol. Ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra se encuentran en el mismo plano y formando una línea recta, colineales. Existen dos tipos de eclipses, el lunar y el solar, es decir, cuando el Sol, la Luna y la Tierra se forman una línea recta perfecta, se forma un eclipse. Se produce periódicamente aproximadamente 2 eclipses solares y 2 eclipses lunares por año, ¿ya? Un poco más, un poco menos, dependiendo del tiempo, pero no se produce diariamente, obviamente, porque no están en el mismo plano. La Tierra, la Luna y el Sol no coinciden siempre. Sería maravilloso porque veríamos eclipses cada mes, ¿ya? Pero no ocurre, y como no ocurre, hay veces que vemos eclipses y hay veces que no. Y es algo muy hermoso de ver, así que, y es muy interesante de estudiar el fenómeno. Primero, el eclipse lunar. El eclipse lunar es cuando la Tierra se interpone en la trayectoria de la luz que envía el Sol a la Luna, oscureciendo el brillo habitual de la Luna, tornándolo de un color rojizo. Es decir, la Tierra tapa todos los rayos del Sol. Fíjense que la Tierra es bastante más grande que la Luna, por lo tanto tapa toda la luz
que le llega a la Luna. Pero debido a la refracción y a varios fenómenos físicos, el Sol igual logra enviarle rayos de luz a la Luna. Estos rayos de luz que le envía son de muy baja energía porque han perdido la mayor cantidad de energía en la Tierra. De hecho, eso también explica por qué, por ejemplo, los atardeceres son rojos. Cuando hay un atardecer casi no nos llega luz del Sol. Y la luz que llega ha perdido tanta energía que se vuelve roja. Bueno, esa misma luz roja es la que llega a la Luna en los eclipses de Luna. Y la Luna se torna de color rojo, lo que se conoce también como el fenómeno de la Luna de sangre. ¿Ya? Es hermoso de observar. El año 2019, en el febrero hubo uno, como a las 2 de la mañana. Hermoso, yo lo vi comiendo un asado. ¿Ya? Y es precioso, o sea, es como sentirse que uno está en otro mundo. ¿Ya? Es realmente increíble. Todos los eclipses son así de hermosos. En los eclipses lunares, ¿cierto? Se destacan dos zonas que son la umbra y la penumbra. En la umbra es donde se aprecia el eclipse y en la penumbra se aprecian partes del eclipse, es decir, se aprecian zonas de la luna oscurecidas simplemente. ¿Ya? Penumbra quiere decir que no está completamente oscurecido. Umbra significa sombra. ¿Ya? Eso es el eclipse lunar, la Tierra interponiéndose entre en la luz del Sol. Y obviamente el eclipse solar es aquel donde la Luna tapa el Sol. Y esto es un fenómeno que ocurre solamente en la Tierra, en el planeta Tierra. En ningún otro astro y en ningún otro sistema que se conozca, obviamente tiene que existir, porque existen muchísimos, millones y millones de sistemas, pero hasta el momento, si hablamos de manera local en el sistema solar, no existe ningún otro lugar en donde nosotros podemos apreciar un eclipse. Solamente se aprecian los eclipses en el planeta Tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el planeta Tierra da la coincidencia de que el tamaño aparente de la Luna, es decir, cómo vemos la Luna en el cielo, es igual que el tamaño aparente que el tamaño aparente del Sol, es decir, el tamaño con el cual vemos el Sol cruzar el cielo. De manera que si es que la Luna coincide completamente con el Sol, como lo que ocurre en un eclipse, lo tapa completamente y se forma esta halo que es maravillosa, que es la corona del Sol. Y se ve este fenómeno espectacularmente hermoso, que se conoce como eclipse solar y que, como les digo, este año va a haber uno, en diciembre, el 14 de diciembre, en el sur de Chile, en Pucón, Villarrica, Temuco, ¿ya? Y se va a poder apreciar y vamos a poder llorar los que vayan a verlo. Y va a ser algo hermoso, esperemos que esté despejado y que esté bonito, ¿ya? Y eso, básicamente, existen tres tipos de eclipse. El parcial, que es el que vamos a ver en Santiago. Acá en Santiago se va a ver el parcial. Y el que vimos el año pasado también en julio, porque el año pasado también hubo uno, pero fue en el norte de Chile. Debido a la geometría de nuestro país, como Chile es tan largo, siempre cuando se produce un eclipse, se producen varios. ¿Ya? Se produce uno ahora, uno este año, y el año que viene se va a producir uno en la Antártida. ¿Ya? Y se va repitiendo a lo largo de los años, ¿me entienden? Pero así como de estas características, faltan varios años más, entonces hay que aprovechar. Entonces el parcial, que es el cuando tapa parcialmente la Tierra, el anular, que es cuando la Luna se encuentra muy lejos de la Tierra, o en las zonas más lejanas a la Tierra, por lo tanto la Luna se ve más pequeña que el Sol, y simplemente lo tapa en el centro, y el total, en donde efectivamente tapa totalmente el Sol, y se ve hermoso, espectacular, y es algo hermoso y precioso, y que hay que ver. ¿Ya? Ese es el eclipse solar. Ahora, ¿cuáles son los modelos del sistema solar? En la historia de la humanidad se han intentado dar diversas explicaciones acerca de nuestro sistema solar. La primera explicación matemática que existió fue el modelo geocéntrico de Ptolomeo. No, era Ptolomeo el otro experimento. No me acuerdo del experimento de la Tierra. El experimento de... no me puedo acordar. El cual establecía que la Tierra se encontraba en el centro del sistema solar y el Sol, la Luna y los planetas giraban alrededor de esta. Este modelo fue interesante porque, a pesar de que no es cierto que la Tierra esté en el centro del sistema solar, la matemática que utilizaba era muy correcta. De hecho, podía predecir bastantes movimientos. Algunos no tanto, pero pudo predecir bastantes movimientos. Por lo tanto, fue el primer modelo matemático que tuvo el sistema solar. ¿Ya? Después de siglos de observaciones, el científico Copérnico creó su modelo heliocéntrico del sistema solar, en donde establecía que la Tierra y los planetas del sistema solar giraban alrededor del Sol en órbitas circulares. ¿Ya? Lo que conocemos en la actualidad. ¿Ya? Y no es tan así, esto se mejoró con el tiempo y se creó lo que se conoce como el modelo de Kepler, que es el que utilizamos actualmente. Pero lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, nuestro planeta, junto con todos los planetas del sistema solar, orbita en forma elíptica en torno a una gran estrella llamada Sol. La dinámica del sistema solar es explicada mediante lo que se conoce como las leyes de Kepler, como les acabo de decir. La Tierra realiza una vuelta completa al Sol en aproximadamente 365 días y 5,6 horas, por lo que cada 4 años se realiza un ajuste en el calendario agregándose un día adicional, lo que se conoce como el año bisiesto, el 29 de febrero. ¿Ya?
algo que no se sabe mucho, vaya dato perturbador. Asimismo, cada 110 años se fijan que no son 6 horas exactas, sino que son 5,6. Por lo tanto, si nosotros agregamos un día cada 4 años, estamos agregando un poco más de lo que debería. ¿Me entienden? Porque 24 años, perdón, 24 horas son 6 veces 4, ¿me entienden? 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas, por eso se agrega un día, porque se supone que son 6 horas las que nos estamos pasando por año. Eso no es cierto, porque son 5,6. Por lo tanto, cada 110 años, debido a este pequeño error, no se agrega año bisiesto. Así que hay un año cada 110 años, en donde hay 8 años entre año bisiesto, ¿ya? No sé cuándo será, sería algo interesante de averiguar. Pero es algo que se realiza hasta ahora. Todas estas cosas, chiquillos, ustedes las dan por sentado, las dan porque sí. Ustedes no se preguntan nunca por qué el día tiene 24 horas, por qué la hora tiene 60 minutos, por qué el minuto tiene 60 segundos, por qué estamos divididos el mes en calendario, por qué algunos tienen 30 días, otros 31, y febrero tiene 28, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas que ustedes hacen de manera natural. ¿Por qué existen las estaciones? Antiguamente piensen que no había reloj, no había calendario, no había nada. ¿Cómo sabía la gente las estaciones? Porque hacía frío y hacía calor. Eso, pero ustedes saben exactamente, hoy estamos en el verano, estamos en el invierno, ¿ya? Ese tipo de cosas se ha logrado crear debido al desarrollo científico de la humanidad. Nosotros, los científicos, los astrónomos durante siglos y milenios, han observado el cielo y han podido entender cómo se comporta, ¿ya? Por eso nosotros ahora entendemos todas esas cosas que para nosotros son evidentes, pero que hace 1000 años no era evidente, chiquillos, nada evidente, ¿ya? Entonces hay que apreciar y entender la importancia de la ciencia y que la ciencia ha tenido en el día a día. Tan importante como eso que, por ejemplo, la hora, el cambio de hora, también tiene una razón científica detrás. ¿Por qué cambiamos la hora en invierno y en primavera? ¿Por qué no se cambia en otra fecha? ¿O por qué simplemente no se deja de cambiar? ¿Por qué la hora está desfasada? Por ejemplo, en Chile no es la misma hora que en Argentina, ni es la misma hora que en Brasil. Como les digo, todas esas preguntas se responden debido a la ciencia, ¿ya? Debido a al entendimiento de cómo el sol cruza el cielo durante los días, a cómo se forman las estaciones y todo lo que hemos estado aprendiendo, ¿ya? Y se toman estas decisiones. Por lo tanto, es muy importante saberlo. Ahora, como les digo, el sistema solar es este de acá. Antiguamente el sistema solar tenía 9 planetas. Plutón dejó de ser planeta porque no cumple con las características de planeta. Ya es un planeta enano debido a su tamaño, pero tampoco es muy pequeño para ser un satélite. Simplemente es un planeta enano. ¿Ya? No es el único del sistema solar. Hay más planetas enanos. Después lo vamos a ver. Existe el modelo, exagerado obviamente, esto es un dibujo de arte precioso, ¿ya? En donde dividimos el planeta, la zona del sistema solar, en planetas interiores y planetas exteriores. Los planetas interiores también se les llaman planetas rocosos o planetas pequeños, ¿ya? Y los planetas exteriores también se les denominan gigantes gaseosos, ¿ya? Los planetas interiores son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, y los planetas exteriores son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los planetas desde Venus hasta Saturno son observables a simple vista, ¿ya? Nosotros los podemos ver en una noche. De hecho, en esta época del año que estamos en diciembre, a mediados de noviembre del 2020, tengo que decir la fecha exacta porque si alguien lo ve más adelante no va a ver lo mismo en el cielo, tiene que ser en esta fecha. En esta fecha ustedes pueden ver Júpiter y Saturno en el cielo al atardecer, al anochecer, hasta las 10, 11 de la noche, y pueden ver a Marte también desde las 10 de la noche y cruzando todo el cielo durante toda la noche. Ya Venus no se ve en esta época, ya, o sea, no se ve en la noche, se ve de madrugada, se ve a las 5 de la mañana, más o menos. Ya, pero se ven esos 4 planetas a simple vista. Mercurio hay que saber dónde mirar y se ve generalmente con instrumentos ópticos, igual que Urano y Neptuno. Se ven usando uso de telescopios y microscopios. O sea, telescopios, perdón, y binoculares quería decir. ¿Ya? Este cinturón de acá se le conoce como el cinturón de asteroides, que es la división que existe entre los planetas interiores y exteriores, y el cinturón de acá se conoce como el cinturón de Kuiper, que es la barrera o el límite del sistema solar, ¿ya? Eso. Aquí podemos ver otro modelo, se pueden ver acá los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Es algo interesante de entender, chiquillos, que la zona que hay entre Venus y Marte tiene un nombre especial, se conoce como zona de habitabilidad. En la zona de habitabilidad, que es la zona entre Venus y Marte, es la zona en donde es posible albergar vida. Es decir, que si nosotros quisiéramos cambiarnos de planeta,
por ejemplo, lo primero que buscaríamos sería un planeta entre Venus y Marte. Obviamente no son las únicas condiciones que tiene que cumplir un planeta para albergar vida, lamentablemente, pero es una de las condiciones. Marte es muy frío porque no tiene atmósfera y Venus es demasiado caliente porque tiene demasiada atmósfera. ¿Ya? Entonces, a ninguno de los dos nos sirve a nosotros como vecinos. ¿Ya? Pero cuando se buscan planetas en otros sistemas solares, que se conoce como exoplanetas, esos exoplanetas se buscan en esta zona. En la zona hacia su estrella, que se encuentra a distancias relativas semejantes a la distancia entre Venus y Marte. ¿Ya? Y se fijan que la Tierra está justo al medio, porque somos unos afortunados, unos privilegiados, ¿ya? Y que no solamente se cumple esa condición, sino que se cumplen una cantidad increíble de condiciones que algunos dirían que ya no es una coincidencia, ya que pareciese que incluso fue hecho a propósito. Ahí los dejo nomás para pensar qué es lo que yo quiero decir con eso, ¿ya? Es misterioso, por decirlo menos, ¿ya? Bueno, eso básicamente es todo lo del sistema solar. Las partes del sistema solar, ¿cuáles son? Tenemos el Sol, ya, por supuesto, los planetas enanos, como Eris, Plutón, Ceres u otros planetas enanos, después se los voy a explicar. Los satélites, por ejemplo, la Luna, los planetas interiores, ya lo expliqué, los exteriores y los cuerpos pequeños que son los asteroides, cometas, estrellas fugaces, meteoritos, meteoros, meteoroides, yo lo voy a explicar más adelante, ¿ya? Los planetas enanos no son, el único planeta enano no es Plutón. Hay más planetas enanos. De hecho, en el cinturón de asteroides existe un planeta que se puede ver. Se puede ver con telescopio, que se conoce como Ceres. Ceres también es un dios de la mitología. Ya, de hecho, se han dado cuenta que los planetas y en general los astros se nombran debido a la mitología, porque antiguamente eran prácticamente dioses, eran lo único que nosotros teníamos para entender este mundo. Pensábamos que todo venía desde el cielo, ya, y por eso se le atribuyen nombres a los planetas. ¿Ya? Bueno, además de eso, el Sol, básicamente, que lo podemos ver acá, una estrella que da nombre a nuestro sistema solar, es una estrella de tipo G debido a su color y luminosidad y abarca más del 99% de la masa solar. Por eso todo gira alrededor del Sol, porque la mayor cantidad de masa se encuentra concentrada en el Sol. Se encuentra principalmente por hidrógeno y helio, el cual está siendo sintetizado mediante fusión nuclear. ¿Ya? Y hay distintas zonas del Sol que pueden ser clasificadas de la siguiente manera: núcleo, zona radiactiva, zona convectiva, fotósfera, cromósfera y corona. Que son las de acá que no nos interesan tanto, chiquillos. No vamos a estudiarlo con detalle porque no es necesario entrar en detalle, pero es importante que aquí las conozcan. Algo interesante es que en el núcleo del Sol hay una temperatura de 14 millones de Kelvin, o de grados Celsius, para que lo entiendan. O sea, la temperatura en el núcleo del Sol es algo increíble. Si usted, o sea, sería incluso imposible acercarse ahí, imposible. O sea, hay demasiada energía, demasiada temperatura, es algo increíble. O sea, ni comparado con las temperaturas que podemos llegar a producir nosotros, los seres humanos. Ya, temperaturas altísimas. Ya. ¿Cómo se clasifican los astros? Acabo de decir yo que, bueno, perdón, en el sistema solar y en el cielo nocturno se pueden apreciar diversos cuerpos con características propias y definidas. Desde la Tierra podemos observar nuestro satélite natural, que es la Luna. Existen además otros cuerpos celestes, los cometas, los asteroides, los planetas enanos, estrellas nebulosas, agujeros negros, entre otras. ¿Ya? Las principales lunas del sistema solar, ¿cuáles son? La Tierra, obviamente, la Luna, perdón, que es el satélite natural de la Tierra, los satélites de Marte, que son Phobos y Deimos, que son muy chiquititos, se fijan acá, se ven el tamaño de Phobos y Deimos, son muy pequeñitos comparados con la Tierra, con la Luna, pegado. Los satélites de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, que se pueden ver con un telescopio. Se pueden ver usando un instrumento óptico normal, como el telescopio que, entre comillas, semiprofesional que ustedes puedan conseguirse. De hecho, yo he visto la Luna, es maravilloso. Se ve cuando uno ve Júpiter, una de las cosas más interesantes de ver de Júpiter son sus lunas. Y es súper entretenido porque las lunas de Júpiter van cambiando de posición. Hay más de 10 lunas de Júpiter, igual que de Saturno. Tienen muchas lunas Júpiter y Saturno. ¿Ya? De hecho, la luna más grande de Saturno es la que se conoce como Titán. Si ustedes vieron Avengers, ya está un poco desfasado en los tiempos de ahora. Pero Thanos vivía en la luna de Titán, que es una de las lunas de Saturno. Y Urano también tiene sus lunas, Neptuno, Plutón tiene a Caronte. Y Eris tiene a Disnemia, y como les digo, Eris también es un planeta enano que es poco conocido en nuestro sistema solar. ¿Ya? Además de las lunas, de los satélites naturales, existen los trozos de roca que flotan en el espacio. Existen 4 tipos, 5 si somos estrictos. El cometa, que es un trozo de roca de hielo procedente del exterior del sistema solar, a menudo acompañado por una
coma y una cola, o sea, por una colita. El cometa, chicos, orbita el sistema solar. Eso es interesante. Los cometas orbitan el sistema solar, igual que los planetas, ¿ya? Están girando alrededor del sistema solar, por lo tanto son periódicos. Pasan cada cierto tiempo. Por eso nosotros sabemos, por ejemplo, que el cometa más famoso, que es el cometa Halley, pasa cada cierto tiempo, se acerca a la Tierra y lo podemos ver, ¿ya? Entonces, esa es una característica de los cometas. Los asteroides, generalmente se le llama asteroides a los que se encuentran en el cinturón de asteroides, ¿ya? Que son trozos de roca grandes que se encuentran entre Marte y la Tierra, ya, perdón, entre Marte y Júpiter, ya, en el que se conoce como el cinturón de asteroides. El meteoroide es una roca pequeñita que generalmente queda por el rastro del paso de un cometa, por alguna basura espacial que pueda haber, o algún trozo de roca, que vuela simplemente en el espacio, no orbita en ningún lado, no es que dé una vuelta al Sol, no, sino que vuela. Vuelan libremente en el espacio, son trozos de rocas pequeñas. Si el meteoroide llega a tocar la Tierra, a nuestro planeta Tierra, prende fuego debido a la fricción, y eso se conoce como meteoro, y es lo que también conocemos como la estrella fugaz, ¿ya? Un meteoro es un meteoroide que entró en contacto con la atmósfera de la Tierra y prendió fuego, ¿ya? Y por lo tanto se hizo estrella fugaz. Y si un meteoro no se desintegra completamente en la atmósfera, porque la mayoría se desintegra en la atmósfera de la Tierra, desaparece porque tanta la fricción que simplemente se quema. Si no se desintegra y atraviesa la atmósfera, al llegar a la Tierra se le llama meteorito, ¿ya? Entonces, resumiendo, un cometa, un trozo de roca grande, de hielo, que orbita el sistema solar, igual que nosotros. Asteroides viven en el cinturón de asteroides, son trozos de roca bastante grandes que también orbitan el sistema solar, pero se encuentran en una zona delimitada, ¿ya? Meteoroide es trozo de roca volando en el espacio, ¿ya? De distintos tamaños, pero generalmente pequeños. Meteoro, cuando el meteoroide choca con la atmósfera, se prende fuego, se hace estrella fugaz. Y si el meteoro traspasa la atmósfera y llega a la Tierra, el nombre del meteoro en la Tierra se le llama meteorito, ¿ya? Eso. Clasificación de las estrellas. Esto es mucho contenido, yo lo sé, chiquillos, así está esta unidad, harta información. Las estrellas se clasifican de acuerdo a su espectro, a su color, en 7 categorías con letras mayúsculas: O, B, A, F, Y, K y M. Los astrónomos utilizan la siguiente regla mnemotécnica para memorizar este orden, que esto es algo interesante. Cuando tenemos prueba, yo les recomiendo que lo usen. Oh boy, a fine girl kiss me, que significa algo así como, oh chico, una niña bonita me besó o me dio un beso, ¿ya? Oh boy, a fine girl kiss me. ¿Y por qué se utiliza esta regla? Porque obviamente son letras muy azarosas, que es difícil aprendérsela, ¿cierto? Memorizarla, pero en cambio, oh boy, a fine girl kiss me es súper fácil. Y la primera letra de cada una de las palabras de esta frase corresponde a una de las letras del espectro. Entonces, se clasifican las estrellas de acuerdo a ese orden de esta manera. Mientras más energética y más grandes son O, y a medida que van disminuyendo su energía y su color, pierden, y su tamaño también, van volviéndose rojizas y llegan hasta la M. Acá podemos ver el modelo, ¿cierto? La O, la más grande y más energética, y empieza a bajar de tamaño y de color, de temperatura también. Las azules son las con mayor temperatura, ¿ya? A diferencia de lo que se cree de que el rojo es como el fuego, no. En el espacio, la luz, mientras más tornado al azul es la estrella, más energética es, por lo tanto más temperatura tiene. Ya, las azules, y aquí va bajando. Ahora, ¿cómo es el ciclo estelar? Y con esto terminamos, chiquillos. Para terminar, ¿cómo es que vive una estrella? Entonces, una estrella primero nace en una nebulosa estelar, nube de gas y polvo, ¿cierto? Que empieza a interactuar de manera gravitacional y puede formar cualquiera de estos tipos de estrellas. La primera son las subenana marrón y la enana marrón, que no alcanzan a ser estrellas, no alcanzan a formar fusión nuclear, a producir el proceso que lo hace hacer estrella y lo hace emitir luz propia, ¿ya? Pero tampoco son planetas, es como que están entre medio, ¿ya? Y quedan ahí y como que no alcanzaron. Desde la enana roja en adelante ya se vuelven estrellas y siguen su etapa natural de evolución dependiendo de su tamaño. La enana roja se convierte en enana azul y después en enana blanca, ¿ya? La enana naranja y las demás enanas empiezan a crecer, a aumentar su tamaño, pueden tener ciertos tipos de evolución, aquí ustedes los pueden ir viendo, ¿ya? Muy kawaii todas sus estrellas, pero al final todas las estrellas que no son enanas, todas las estrellas más grandes que el Sol, y las menos grandes también, se transforman en supernova, ya sea una supernova del tipo 1A, que es una pequeña explosión, o una supernova, que es una explosión de una estrella,
que es cuando agota todo su combustible. Cuando una estrella agotan todo su combustible, hacen lo que explotan, ¿ya? Hacen una gran explosión que se le conoce como supernova. Y cuando se produce una supernova, puede ocurrir tres tipos de situaciones, como ven acá. Se transforma en una enana blanca, la estrella, o sea, es decir, deja una pequeña bracita, o se transforma en un agujero negro, que es lo que nosotros comúnmente conocemos más, ¿cierto? Un agujero negro es un objeto supermasivo que traga todo, nada puede escapar del agujero negro, ni siquiera la luz, por eso es negro. O se transforma en una estrella de neutrones, o lo que se conoce también como pulsar, que es una estrella que gira muy rápidamente en torno a sí mismo, y que es una estrella formada con neutrones. O sea, ni siquiera ni electrones ni protones, sino que neutrones. La naturaleza de esas estrellas y la teoría, chiquillos, detrás de eso, es para otra clase, ¿ya? Pero que está el mapa, lo pueden ver, lo pueden consultar después, es bastante interesante. Y como se acaban de dar cuenta, hay muchísima teoría detrás de todo esto. Y simplemente esto fue una pequeña pincelada, ya por los principales temas del sistema solar. Pero hay mucho estudio, mucho análisis. Si a ustedes les gusta la astronomía, aquí van a disfrutar con horas y horas de entretenimiento, ya como yo es en mi caso, ¿ya? Así que eso, chiquillos, eso fue la clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado, que hayan aprendido y si Dios quiere nos vemos la clase que viene. Chao a todos.